Terminó el Mundial de Clubes, este mundial que trajo algunas novedades. No podemos hablar un poco de lo deportivo, pero está Santi Marino en Fuerte al Medio. Es probable que podamos encarar lo deportivo, pero quizás más nos interesa todo lo que tiene que ver con estos nuevos modelos que van apareciendo respecto a las transmisiones, en este caso de un evento deportivo. Hola Santi, ¿cómo estás? Hola May, ¿cómo andás? ¿Me escuchás bien? Espectacular. ¿Vos me escuchás bien? Fuerte y claro. Espectacular. Qué lindo, pensaba, ¿no? Obviamente podemos hablar de lo deportivo, porque vos sos una persona que le gusta hablar de lo deportivo en términos futbolísticos, por eso después me arrepentí mientras lo iba diciendo. Pero también es cierto, y me quedé pensando en esto, que hubo mucha sorpresa, ¿no? En este Mundial de Clubes, sobre todo llegando a la final. Imagino las casas de apuestas, ¿no? Lo que deben haber sido. Esa es mi reflexión. Sí, hacés bien. Imaginaste bien, además porque la casa de apuestas fueron gran parte del sostén del modelo de negocio de las transmisiones de los partidos de fútbol por televisión. También están muy presentes en muchísimos clubes, menos en Europa, donde empieza a estar regulado esto, pero son parte de los ingresos muy potentes del fútbol. De hecho, ayer en chiste con mis amigos en la cancha decíamos, ahí sale el Club Atlético Betano, porque River, no sé si viste la salida a la cancha del Club Atlético River Plate, que cambió de casa de apuestas en el sponsor de la camiseta, se fue Codere y entró Betano, y en las banderas esas blancas que toda la hinchada distribuía, eran banderas que decían Betano en grande, y muy chiquito decía Club Atlético River Plate. Qué difícil. Lo único que vi ayer fue el recibimiento a Platense, que me pareció como, bueno, está bien, son hermanos, ¿qué les pasa? ¿Qué es eso? Polémico, ¿no? Polemiquísimo. Bueno, yo estaba en desacuerdo con que lo hicieran. De hecho, la hinchada, como corresponde, silbó a los vecinos tirapiedras. Pero claro, lo que pasa es que se llevan muy bien, me parece, ¿no? Hay mucho hincha de Platense que en realidad es de River. Digamos todo. Y bueno, muchos años en el ascenso, supongo que hay generaciones de hinchas de Platense que tienen un equipo en primera. Todo esto lo podemos decir con impunidad porque no está Agustín acá, que ya nos habría rayado el auto. Prácticamente. Sí, mejor no hablemos tampoco de Independiente. Bueno, pero el recibimiento, fue campeón. Creo que se buscaron limar asperezas después del último encuentro, supongo, no lo sé. La hinchada se encargó de cantar todas menos una, que es un tanto más ofensiva, que es aquella que habla de el calamar como un pescado, una especie de oxímoron, algo raro, pero bueno, sí, efectivamente fue un mundial de clubes muy repleto de sorpresas, desde las salidas de los equipos a la cancha con este formato cuasi NBA. Sí, o videojuego, ¿no? También. Y tipo videojuego, sí. Hasta la imposibilidad de bajar a Trump del escenario cuando entregó la copa, ¿no? Que sale hoy en todas las fotos de todos los diarios del mundo. Infantino no lograba convencerlo de que ellos no tienen que estar ahí en esa foto, preanunciando en parte lo que se viene el año que viene, ¿no? Con el Mundial en ese país, con la final en el estadio donde se jugó ayer la del Mundial de Clubes. Y veremos si con modelos de negocio para las transmisiones audiovisuales parecidos a los que asistimos este año, que fue efectivamente una novedad. Sí, fue muy raro. Yo ya te dije mi postura, ¿no? Que pasé, lo voy a repetir porque tiene que ver un poco con esto y si querés desde ahí entramos. Una de las novedades tiene que ver con que Telefe lanzaba la posibilidad de ver el partido en Mi Telefe, cosa que entiendo no estaba sucediendo al aire, ¿no? En su totalidad. No todo lo que pasaba en Mi Telefe sucedía al aire del canal, y en paralelo también abrieron el canal de YouTube haciendo un streaming con una especie de reacción con una mesa de 3 personas, no necesariamente muy dedicadas a lo deportivo ni al fútbol, sino más humorístico, aunque sí había ahí un periodista deportivo, donde no podías ver la transmisión que estaban haciendo los periodistas que iban a relatar y comentar el partido, sino que era otra experiencia aparte, hasta 2 minutos antes de que empiece el partido, que ahí sí solo lo podías ver por Mi Telefe y no por YouTube. Bien, claro. Eso es algo nuevo. Eso es algo nuevo, que tiene que ver con algo que pasó en realidad en todos los países del mundo a partir de la primera gran novedad que tuvo el Mundial de Clubes, que es que fue transmitido, los derechos del Mundial de Clubes hace un año quedaron en manos de una plataforma de streaming, que es DAZN o DAZN, como se le dice en algún caso, que es una empresa de origen estadounidense,
que viene intentando desarrollar una estrategia que la ubique en el mercado como la Netflix de los deportes, si querés, porque efectivamente es una empresa que ofrece un servicio de acceso a contenidos deportivos de los que tiene derechos por streaming, y esto permite multiplicar las ventanas y los dispositivos por los cuales se puede acceder a ese contenido. Y el modelo de negocio combina, como hace Spotify, por ejemplo, un modelo freemium, es decir, un modelo gratuito con mayor presencia de publicidad, un modelo de pago con menor presencia de publicidad, no sin publicidad. DAZN desarrolló una apuesta hace un año aproximadamente, cuando acordó con la FIFA, luego de recibir una inyección de capitales de países de los Emiratos, países árabes, no me salía la palabra, que tienen vínculos aceitados con la FIFA. Recordemos que la FIFA es una de las principales marcas multinacionales a nivel global, que tiene que ver siempre con innovaciones tecnológicas vinculadas a las transmisiones. Vamos a hacer un brevísimo raconto histórico. En Argentina se transmite televisión a color desde 1980 en los canales hacia el país, pero en 1978 se creó la empresa ATC Color 78, que implicó la construcción del edificio en Figueroa del Corta y Tagle, ahí donde estaba la vieja cancha de River Plate, por ejemplo. Y esa inversión que se tuvo que desarrollar, obligado por la FIFA para la transmisión de los partidos de fútbol, a desarrollarse en Argentina, vino además con una presión económica muy potente, que es que Argentina tuvo que mudar la norma de televisión que transmitía. Desde el comienzo de la tele en el peronismo, cuando Perón manda a Yankelevich a Estados Unidos a comprar el equipamiento, Argentina transmitía en la norma NTSC, que es la norma que establece la sigla del sistema estadounidense de televisión. En el modelo analógico había dos normas. La otra norma era la norma PAL, esa es la norma europea. En realidad era norma alemana, que había ganado la puja en Europa para ver quién imponía la norma de transmisión. La FIFA siempre expresó los intereses de empresas alemanas a nivel global, de las marcas deportivas, la pelea fratricida entre Adi Dassler y su hermano, creador de Puma, y la empresa Siemens, empresa alemana de tecnología, que era la que establecía la que producía los equipos para transmitir en norma de televisión a color. Entonces Argentina ahí tuvo que cambiar todo el sistema de transmisión, por eso hay 2 años entre que se empezó a producir a color y a transmitir a color hacia adentro de nuestro país. Bueno, con esa misma lógica, la FIFA, con una inyección de dinero árabe en DAZN, acordó con esta empresa que tuviera la exclusividad del control de los derechos para transmitir o para comercializarlos al resto de los países. O sea que Telefe se vincula con DAZN para... Claro, lo que sucedió es que DAZN se compró los derechos, se los quedó en exclusiva para transmitirlo por plataforma tipo Netflix, en OTT, claro, estas empresas que funcionan en el soporte audiovisual en una red de terceros, o sea, en una red de internet que no desarrolla, se dio vuelta y los comercializó a distintas ventanas. En el caso de la Argentina, si ustedes hacen la lista de por dónde se podían ver los partidos, llegamos a 6 ventanas posibles. La primera podría ser la TV paga por satélite, la histórica. Recordemos que el sistema de televisión tiene una distinción entre la televisión abierta y la televisión de pago. La televisión de pago se subdivide tecnológicamente de pago por cable o por satélite. En Argentina no se podía ver en televisión de pago por cable el Mundial de Clubes, sino que se podía ver en un servicio de televisión de paga satelital, DirecTV, que le había comprado a DAZN los derechos para transmitir los 63 partidos del Mundial por su señal de DirecTV Sports. Esa era la primera opción. Había que pagar al sistema de televisión de pago satelital. Aparte, ¿se pagaba un bono aparte o está incluido dentro del paquete? Ser cliente de DirecTV vos accedías sin pagar aparte a los contenidos, a la transmisión de los 63 partidos. Había una segunda posibilidad para verlo, una segunda ventana, que era la plataforma OTT de marca tradicional, Disney Premium. Claro. Disney Premium, que es una empresa, es una plataforma de una empresa tradicional, preexistente, o sea, ya existía antes de que existieran las plataformas. En Argentina, los suscriptores del plan Premium
de Disney Plus accedían a las transmisiones de los partidos, de todos los partidos de River y Boca, del partido inaugural, 7 cruces de fase de grupos, 4 de los octavos de final, es decir, la mitad de los octavos de final, 2 de los cuartos, una semifinal y la final, es decir, casi la mitad de los partidos. Eso es lo que vos podías ver si eras cliente de Disney Plus, de Premium. Es el mismo paquete que tenés que pagar para ver la Fórmula 1, por ejemplo. Claro. Una tercera propuesta era la transmisión por plataforma de OTT emergente, DAZN. DAZN es una plataforma emergente, no existía en el modelo tradicional. Ese sistema podía ser gratuito por completo si vos te creabas un usuario y una contraseña en DAZN y de modo gratis, es decir, sin pagar nada más que la cesión de tus datos, obviamente, podías acceder a los 63 partidos. Y lo podías hacer en un teléfono móvil, en una computadora, en un televisor si era más o menos nuevo y tenía la aplicación de DAZN, o si conectabas tu televisor a tu teléfono o con un cable HDMI a tu televisor. Y ahí vos podías ver los 63 partidos con las transmisiones originales, esas que tuvieron a Lola del Carril con este mexicano, sí, que tenía este juego muy atractivo para redes, o que tenía a Juan Pablo Sorín, por ejemplo, comentando en otro de los equipos. En general eran relatores mexicanos, hay un asiento muy importante de AZN en el sur de Estados Unidos y en México, para el público latino, básicamente. Pero ahí tenías entonces los 63 partidos en exclusiva. La cuarta posibilidad era hacerlo por DAZN de pago, es decir, si vos a DAZN te suscribís, pagando como pagás para ver Netflix, por ejemplo, tenías una versión con menos publicidad que la que había en la gratuita. No era exenta de publicidad porque la transmisión en origen tenía publicidades. Ese loguito de Betano al lado del reloj donde se anuncia el resultado y cuántos minutos van. El anuncio de los cambios, que tenía publicidades cada vez que había un cambio en un equipo, y la inserción, por ejemplo, de el cooling break, que es de el parate para tomar agua, que también estaba auspiciado y que así será en el Mundial. Tenemos que acostumbrarnos, sobre todo porque se jugaba con muchísimo calor. Y luego había 2 posibilidades más para ver, 2 ventanas más, que completan las 6 en Argentina. Una era el canal de televisión abierta, Telefe tradicional, que transmitió en Argentina 21 partidos en total. Transmitió todos los de River y Boca, el partido inaugural y de nuevo, como Disney, la mitad de los octavos de final, de los cuartos de final, una semifinal. La semifinal de Real Madrid contra el PSG no se vio más que por DAZN en Argentina, porque la otra semifinal sí la transmitió Disney, la transmitió Telefe, etcétera. Y la sexta posibilidad era la que a vos te generó ese fastidio, que es el streaming de Telefe. En el sitio Mi Telefe se transmitía lo mismo que se transmitía en canal de televisión abierta, pero en el entretiempo había un host, había una producción específica que estaba a cargo de tus amigos, de Pachu. ¿Pero por qué eso? No entiendo por qué esa decisión. ¿Porque no lo podían transmitir por Mi Telefe? No, porque apuntan a públicos distintos, claramente. Entonces primero no pueden transmitir en espejo las dos cosas. El contenido sí, porque habían comprado los derechos, pero la producción específica deciden crear un contenido específico para el público que configuran que los va a ver por esa ventana posible. Mira. Cuando nos fijamos en cómo le fue a Telefe, podemos decir que le fue bastante bien. Pensemos, por ejemplo, el rating, el partido más visto del Mundial de Clubes en Argentina fue el debut de Boca, cuando enfrentó al Benfica de Portugal. Empataron 2-2, luego de ir ganándole 2-0. Esa noche Telefe promedió 31 puntos, 4, convirtiéndose en el programa más visto de todo lo que va del año, de 2025, superando, por ejemplo, a la apertura y el cierre. Bueno, la apertura no, porque había sido el año pasado, el cierre de Gran Hermano. Sí, que debe haber medido 10 puntos. Sí. Exactamente. Esa audiencia es significativa si se toma en cuenta además que el partido fue a las 19 horas de un lunes, el lunes 16 de junio. Es cierto que era un feriado, pero bueno, no era horario prime time. Y lo interesante es que 8 de cada 10 personas que estaba viendo tele en ese momento estaba viendo el partido. Es decir, con 31 puntos, Telefe esa noche se quedó con el 82% del share. Es decir, de todos los teles encendidos,
el 82% estaba mirando, había sintonizado Telefe. Después, todos los partidos que jugaron River y Boca superaron los 20 puntos, sin que importe el día o la hora en la que jugaron. Hagan memoria y piensen que alguno fue un día de semana a la tarde, por ejemplo. Sí. La victoria de River sobre el Urawa Red Diamonds alcanzó 22,6 puntos de promedio en Telefe, siendo lo más visto del día, y tuvo un share de 79%, es decir, de nuevo, el 80% de los televisores encendidos en los lugares donde se mide el rating estaban viendo el partido. River jugó un martes a las 4 de la tarde, día hábil, además. Boca Bayern midió 30 puntos un sábado a la noche y se quedó con el 85% del share en ese momento. Lo mismo pasó con los partidos donde jugaban equipos argentinos cualquier momento. River Monterrey midió 23 puntos y el 85% del share. Oakland City, el día que el profesor le hizo el gol a Boca, midió 24, 38 puntos del share. Y River contra Inter alcanzó una media de 28 puntos de rating, 79 de share. Todas cifras superaron el rating habitual, el encendido de TV abierta en esos momentos, etcétera. Pero si vamos a mi Telefe, por ejemplo, el partido de Boca con Oakland City tenía 659.000 usuarios. Ah, una barbaridad. Es una bestialidad. Vamos a hacer un asterisco sobre esto y vamos a meter a Tres Lomas en la consigna. El de River contra Inter tuvo 422.000 personas conectadas. En parte ahí está la respuesta a tu pregunta, claro. May, de por qué hacen un contenido específico que no parece un contenido televisivo tradicional. Vos sabés que ayer a la tarde se jugó en la ciudad de Saliqueló, que es una localidad lindante a Tres Lomas, la final del torneo de apertura de la Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas. Mi equipo, el glorioso Unión Deportiva, perdió la final por 2-1. Esa final fue transmitida por un canal de YouTube que se llama Fútbol 360, que es de una producción local, de una localidad cercana, y tenía 1.023 visitantes únicos en el momento definitivo del partido. Estamos hablando de localidades en las que habitan entre 8 y 10.000 personas. Se vendieron 1.700 entradas para la final, es un número muy importante, la cancha estaba absolutamente llena, pero estamos hablando de un contenido que es muy atractivo a nivel global, el Mundial de Clubes, o a nivel local. Claro. Casi nunca va a conseguir otra vez superar a los 1.000 televidentes ese canal de YouTube, con otro partido, la fecha 2 del torneo clausura que comenzará la semana que viene, pero lo usó no solo para decir Tres Lomas y para hablar de mi querido Unión Deportiva, sino para marcar que por ahí pasa una parte central de lo que le queda al audiovisual ampliado, de concentrar audiencia sincrónica, es decir, de mirar contenido en el momento en que sucede. Toda vez que debemos pensar, y acá nos ponemos un poquito teóricos, en que hay dos cuestiones interesantes para pensar: por qué la ZN hace esto, por qué la FIFA hace esto, por qué Disney hace esto, por qué Telefe hace esto. Hay dos conceptos que podríamos pensar, que nosotros hemos trabajado con Agustín en algunos trabajos teóricos, que uno es el modelo de negocio y otro es la situación de consumo. El modelo de negocio de una ventana de exhibición, en este caso puede ser la TV paga satelital o DAZN, es la suma de tres elementos. Hay que pensarlo como una suma algebraica. Una proposición de valor, es decir, la generación de un contenido, la elección de un canal para distribuir ese contenido que generás, y determinar una serie de fuentes de ingreso. ¿Cuál es la proposición de valor? La transmisión del contenido, la transmisión del partido de fútbol. Que recordemos, el segundo contenido que apareció en la televisión argentina cuando nació en 1951, ¿no? Lo primero que se transmitió fue un discurso de Eva Perón, lo segundo un partido de fútbol en el viejo gasómetro, un partido de San Lorenzo. La elección de un canal de distribución para la televisión históricamente era el aire, el éter. Una empresa accede a una licencia y produce un contenido que distribuye para ser recibido por un aparato receptor televisor que tiene una antena. Y la elección de las fuentes de ingreso tiene que ver con cómo no qué ganancia se va a generar, porque hay que ver si los ingresos compensan la inversión. Pero básicamente en la televisión abierta es históricamente la publicidad. En la televisión de pago es el pago para acceder a ese contenido, más la publicidad.
en las plataformas audiovisuales es la combinación de la publicidad, cuando el contenido lo admite, como es el fútbol en este caso, el pago por el servicio, te permito acceder a este catálogo, y los datos que generan esas audiencias y que pueden ser vendidos, comercializados, etcétera. Eso juega por un lado. Entonces uno podría pensar, bueno, cada ventana de exhibición tenía un modelo de negocio diferente. La proposición de valor era la misma, la transmisión del contenido que se generaba en Estados Unidos, cada uno elegía el canal de distribución distinto y establecía una fuente de ingresos distinta. Puede ser la publicidad, el pago para el acceso o una combinación de ambos más los que pueden traficar los datos. La situación de consumo, por su parte, también es el resultado de una suma de 3 factores. El primero es el momento en el que sucede. En este caso, el momento está condicionado por el producto. Un contenido a demanda puede ser una ficción seriada, una película, uno puede elegir o un contenido que no demande ser consumido en el momento en que sucede. Un partido de fútbol sí demanda eso. El dispositivo por el que te ven no es lo mismo que te vean por un televisor que por un aparato móvil como un teléfono, que por una computadora, y la plataforma por la que te ven, es decir, la elección de la ventana distribuidora. Entonces, la combinación entre modelo de negocio y situación de consumo nos arroja varias preguntas sobre cuál fue el éxito del modelo de negocio. Nosotros ya encontramos indicadores para ver los modelos tradicionales de funcionamiento. O sea, le fue bien a Telefe, le fue bien en rating, le fue bien en la transmisión por streaming de Mi Telefe. Evidentemente ahí hay un anclaje tradicional, las personas están acostumbradas a mirar televisión en el televisor, a mirar partidos de fútbol en el televisor. Es muy molesto ver un partido de fútbol en un teléfono muy chiquito, de la pantalla, 7 pulgadas. Y aparte cada vez se ve peor, porque enfocan peor, hacen peores los planos en las transmisiones. Bueno, ahí tenemos mucho para decir sobre la proposición de valor. Los planos fueron muy malos en este Mundial de Clubes. Nos preparamos para lo malo que serán, porque no va a mejorar en un año la capacidad productiva del contenido fútbol. Y la única novedad que hubo fue la cámara en el referí, que la verdad no daba algo demasiado. Es un chiche más que una mejoría en las transmisiones, como sí lo había tenido la transmisión del Mundial de Qatar, que es la toma cenital del dron, ¿no? Sí. La cámara bien desde arriba, que en Argentina lo ha incorporado ahora a la producción. El gol de Mastantuono contra Boca, por ejemplo, fue captado por allí, por pensar en un momento épico del último año. Ahora, en el marco de las investigaciones que llevamos adelante, yo hice una encuesta durante la realización del Mundial de Clubes para complementar esos datos que el mercado ofrece. Lo habíamos comentado aquí cuando comenzó el Mundial, ¿te acordás? Sí, sí. Y me parece que está bueno cerrar la columna presentándole algunos de los resultados de la encuesta. Ahí te los compartí para que sí, los estoy viendo, me encanta. Veo unos gráficos divinos. Los gráficos te los hace Google, ¿viste? Bueno, divinos. La encuesta tiene una muestra no probabilística, obviamente, se hizo por bola de nieve, o sea, fuimos comentando, respondeme esta encuesta, es en público interesado en el fútbol, es decir, no es una muestra representativa. Conseguimos 253 respuestas, lo que vuelve a la encuesta más o menos atractiva, interesante. Pensando en dónde habitan los que miraron los partidos, tenemos el 43% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un 33% en el AMBA y un 13% en el resto de la provincia de Buenos Aires. Después es marginal la presencia de las otras provincias. Fíjate este dato. La segunda pregunta era ¿quién paga el servicio de Internet, TV o plataformas? Más del 10%, casi el 11% los comparte entre amigos o familiares con quienes no viven. Obviamente, espectacular. El 67% dice pagarlo el que responde, el 20% dice pagarlo otra persona con la que vive, pero es un número interesante. Después hay respuestas marginales, de padre, etcétera, comparto los gastos. Podría afinarse un poco la respuesta, pero más del 10%, casi el 11% ya expresa compartir el gasto entre hogares para el acceso a servicio de Internet, TV o plataforma. Bueno, la encuesta fue contestada por un 73% de personas que se autoperciben hombres y 26,5% mujeres. Y acá vamos a los datos de las ventanas de transmisión. Se preguntaba por qué ventana ves los partidos del Mundial de Clubes. Esto no era competitivo, sino que era complementario. Podías responder una, dos o más. El 56% respondió verlo por Telefe, TV abierta. El 46% respondió verlo por DAZN gratis. Esto tiene que ver en parte con que había un condicionamiento. Algunos partidos solo iban por ahí, pero es significativo.
El 26% dice haberlo visto por Disney Plus Premium. Puede haber algo de anclaje. Tenía 21 partidos, pero también es una de las plataformas por las cuales se ve el fútbol argentino de pago. Hemos hablado aquí en el cierre del campeonato anterior sobre esto, ¿te acordás? Que es esta idea de la estrategia para ver qué hacemos con el fútbol y el consumo ilegal. El 17% dice verlo por DirecTV Sports, la señal de DirecTV, y solo el 10% por mi Telefe, solo el 4% por mi Telefe. Mirá, nada. Nada. Perdió, por ejemplo, con otros. En otros es sistemas de esos que se comparten, links, todos los que están caídos sobre lo que hemos hablado, pero se permanece, a pesar de que existe la posibilidad de verlo en un sistema gratuito como sería DAZN, el 13% dice verlo por otra de las 6 ventanas que estaban disponibles para verlo de modo legal. Yo creo que hay una de las cosas que pasó es que AZN no se difundió antes del Mundial de Clubes, no era conocido en absoluto, ¿no? Acá. Entonces eso también genera cierta desconfianza, no se termina de saber qué es, a quién le estás entregando los datos, o incluso por desconocimiento total, no solo por cuidado de datos, ¿no? Pero bueno. Sí, exactamente. De hecho, hay un informe muy interesante de Marcelo Gatman en su newsletter que muestra cómo creció la bajada de la aplicación. La aplicación de DAZN se ubicó entre las más altas, entre las aplicaciones con mayor nivel de descargas gratuitas. Tuvo un promedio de 130.000 descargas diarias en el mes previo al campeonato. Y esto fue importante en mercados como México, Brasil y Arabia Saudita. El mensaje llegó a diferentes niveles de consumo, porque, fue la primera en México, la primera en Arabia Saudita, la primera en Indonesia, la primera en Alemania, la primera en Brasil y la 9ª en Italia. Si los clubes italianos no estaban tan interesados, o el público italiano no parecía tan interesado como otro tipo de público. Volviendo a la encuesta, el 36% dice mirarla siempre por la misma ventana, el 63% dice cambiar según el partido de ventana, siempre pensando en estas 6 que eran las posibles que presentamos al principio. Cuando le preguntábamos por qué cambiás, a los que cambian, depende de quién transmita el 60%, depende de si hay una opción sin publicidad el 21%. Este es un dato interesante para el mercado, porque a su vez les preguntamos respecto de la publicidad en las transmisiones, y el 51% responde que en las transmisiones del Mundial de Clubes había más publicidad que en otros torneos durante el partido, y solo el 7% decía que había menos publicidad. Posiblemente se relacione con el margen de personas que lo vieron por DAZN pago. Era el 4% de los que respondieron por donde lo veían. Lo que quiero decir era claramente para más de la mitad de las personas era una transmisión mucho más auspiciada, mucho más vendida. Cuando preguntamos si molestan los anuncios durante los partidos, el 70% dice que es muy molesto la presencia de anuncios durante el partido, y el 13% depende del partido. O sea, si es mi equipo o si es un partido decisivo, me molesta más que si es de otro equipo. Estamos hablando de más del 80% del público que responde a esta encuesta molesto por la presencia de anuncios publicitarios. Cuando preguntamos por las marcas que reconocían de anuncios publicitarios, todas responden casi siempre marcas de apuestas. Betson, Betano, Mercado Libre estaba bastante presente, recordemos que auspiciaba los cambios. Sí. Y las últimas 2 preguntas vinculadas con el mercado, preguntamos si le interesaría a la audiencia que existiera una plataforma que integre todas las competencias deportivas. El 72% responde que sí. Y desesperados. Exactamente. Y esto se vincula con la última pregunta, que era si es fácil saber en qué ventana, señal o canal se emite un partido que te interesa. El 49% respondió que no, casi el 50% respondió que no. Eso se resolvería si hubiera una plataforma que tuviera todos los derechos. El asunto es que esa tendencia al monopolio habilitaría a la existencia de un mercado
de pago, claramente, y que sería caro ver lo que hoy es gratis. Claro, pero pienso, por ejemplo, en plataformas, voy a decir, plataformas piratas, por llamarlas de algún modo, ¿no? Que lo que hacen es en realidad funcionar como un recursero de lugares a donde vos vas a ver el partido o el evento, lo que sea, ¿no? Entonces quizás no estamos hablando de una plataforma que tenga todos los derechos, sino que sí sea una plataforma que te ubique a dónde ver cada cosa, ¿no? Sí, bueno, de hecho, hoy son exitosas en el mercado algunas plataformas que te dicen eso respecto al contenido de ficción seriada o de pelis. Ni que hablar, claro. Ver. Posiblemente no suceda que una plataforma deportiva tenga los derechos de todas las transmisiones, pero sí lo que vamos a observar es que cada vez más las plataformas, incluyendo a Netflix y a HBO, estén interesadas en comprarse derechos de competencias deportivas. Y en definitiva, la televisión, en vez de morir, lo que estará haciendo es mutar de nuevo hacia ese espacio que hemos denominado el audiovisual amplio. Siempre tuviste razón, Marino, siempre tuviste razón. Che, y no, me quedo pensando en cómo va a revisar su modelo de negocios Telefe ahora que también no está en medio de, bueno, de nuevas adquisiciones y nuevas gerencias, ver qué pasa a partir de estos resultados hacia futuro, ¿no? Bueno, hay informaciones que sostienen no solo que además de que está en venta y que hay capitales nacionales interesados en comprarlo, entre ellos Manzano, que sería muy posible que Telefe para el año que viene, en realidad para la temporada que viene, que empieza en agosto y septiembre, del fútbol europeo, incorpore partidos de la Champions League en su pantalla TV abierta y sigue insistiendo en la posibilidad de incluir fútbol nacional, el partido más importante de la fecha. Sí. Me parece que el contenido sincrónico Telefe lo identifica claramente, va por ahí, es el fútbol estúpido. Sí, claro que sí. Santi, gracias por compartir estos datos que entiendo estarán sistematizados en breve, así que estaremos atentas. Bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Dale, nos vemos. Pasó Santi Marino charlando un poco al aire, analizando algunos datos vinculados a los modelos de negocios que aparecieron a partir de las transmisiones del Mundial de Clubes y qué queda también en términos de resultados para pensar en el futuro de este tipo de transmisiones.